Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado. Yo soy Diego, soy escritor, tengo que checar algo. Todo está bien. Y hoy vamos a hablar de dos cosillas interesantillas. No sé por qué hablé como Netherlanders. Rápidamente, no voy a andar en teorías de estos dos porque pues estas no son clases y durarían horas. El stream duraría horas y nadie aquí está para eso. Hoy vamos a hablar rápidamente sobre la traducción y la adaptación, que estaban muy cerca. De hecho, yo diría que la adaptación es una subcategoría de la traducción, pero eso, but that's just me. Ahora, ¿qué es una traducción? Una traducción es fácil de definir, es fácil de explicar. Es cuando pasas algo de un idioma a otro. Sin embargo, no hay que confundirlo con la transliteración, que es cambiar todo del uno a uno, es cambiar de símbolo a palabra luego, luego. Una transliteración es cambiar, no sé, homecoming a llegada de casa. Eso es una transliteración, es cambiar en un sentido literal, lo que significa la palabra, uno a uno. Eso no es una traducción. Una traducción es complicada, es algo que como una traducción, como lidia con idiomas y idiomas vivos, un idioma fuente y un idioma clave o el idioma objetivo, el idioma target, este, no solo estás cambiando palabras, estás cambiando ideas, estás cambiando, pues, un idioma, algo vivo, algo que está cambiando constantemente. Es difícil, una traducción es muy difícil, por ende. A veces, me regreso un poco. Por ende, una traducción es muy difícil. Como estás cambiando un, de un idioma a otro, cuando estás traduciendo, y no me estoy metiendo a todo teoría del lenguaje, todo lo que una vez que empiezas a estudiar traducción o ver traducción, hay detrás de eso todas las escuelas, todas las teorías, todas las filosofías sobre la traducción. Eso no lo estamos viendo, eso no es importante ahorita para el stream, solo estoy explicando y definiendo qué es una traducción. Cuando estás traduciendo una idea a otra, no tienes que traducir de un idioma que domines a otro idioma que domines. ¿Por qué? Por, por los detalles, por las sutilezas, por el contexto, el tono, la carnita de la palabra. Para que lo que traduzcas, aunque no sean las palabras iguales, sean la misma idea. Porque que no se nos olvide, espérenme, porque no se nos olvide que cuando estás traduciendo algo, el idioma, una palabra que puede ser hermosa en un idioma, puede ser horrorosa en otra. Y el trabajo, el deber de un traductor es que cuando traduces una obra, traduzcas la idea, traduzcas la intención, traduzcas el por qué esa palabra fue utilizada, el por qué está así construida la oración. Tienes que entender la historia o entender el texto fuente, el texto que se va a traducir íntimamente para que lo puedas traducir de manera efectiva. Y esto es en general de la traducción, o sea, si estás traduciendo un texto jurídico, un texto legal, tienes que entenderlo también para que puedas traducir las ambigüedades, los cabos sueltos o lo directo, lo que no se preste a confusión o abuso dentro del contrato, es de lo que tienes que traducir. Tienes que traducirlo con las mismas intenciones que el texto original. En algo más subjetivo o en algo más artístico como en una novela, eso se complica más. ¿Por qué? Porque tienes que ser muy cuidadoso con el uso de las palabras, con el uso de las metáforas. Tienes que darle el mismo peso y el mismo valor que el escritor le dio a su trabajo que tú a la traducción que estás haciendo. De cierta manera, un traductor reescribe. Un traductor mata su propio estilo para que el otro estilo pueda resaltar.
En el trabajo, o sea, no puedes matar todo tu estilo a la hora de escribir porque eso es imposible. Es como si intentaras matar el cómo piensas, tu tren de pensamiento. Y eso es lo que la complica, lo que complica la traducción. El simple hecho de que no puedes y no debes traducir del uno al uno. Hay oraciones y hay cosas que sí se prestan traducir del uno al uno. Pero cuando estás hablando de intención, de emoción, cuando estás manejando lo que el autor quiso decir, perdón, ahí es cuando te topas con el hecho de que tienes que pausar, tienes que buscar palabras, tienes que buscar equivalencias, sinónimos, para que no solo digas lo mismo, sino lo digas igual del mismo estilo que lo dijo el autor, para que el estilo del autor brille. Porque si no, básicamente ya estarías reescribiendo la obra y tú serías, pues, otro autor y podría ser considerado plagio. La traducción viene desde épocas bien viejitas, bien viejitas. Creo que desde que un país colonizó a otro, ya sea por conquista militar, estoy checando mis notas, por eso estoy medio distraído. Desde que, por así decirlo, los fenicios conquistaron tal lugar, tuvieron que traducir los textos de ese lugar a su idioma. Desde que los romanos llegaron a Egipto, desde que los griegos y Persia, desde todo eso, se tuvieron que traducir textos. Y esto lo que produjo, esto lo que conllevó es que los idiomas empezaron a mezclar hasta cierto punto. Cuando palabras de un idioma terminaron siendo utilizadas o siendo transliteradas, volviéndose slang o cambiadas en otro idioma. Por ejemplo, en el español mexicano, el español latino, las babuchas, todo eso, aunque también decimos pantuflas, por ejemplo, las babuchas vienen del árabe. Este, estos idiomas que se mezclan con otro a la hora de traducirse, a la hora de encontrar una palabra que no tiene una equivalencia en tu idioma, eso te genera y eso te obliga pues a adaptar o a modificar. Y eso lleva a que el metalenguaje o el paralenguaje, todo lo que rodea al lenguaje se empiece a mezclar y por eso tienes neologismos basados en otro idioma. Por eso tienes palabras que vienen del francés o que vienen del italiano, que vienen en inglés, que vienen del francés, que vienen del alemán. Todo eso, porque son mezclas del idioma que se vino por la traducción, ve que se vino mediante conquistas y guerras y ocupaciones y todo eso. El lenguaje es vivo, el lenguaje escrito y hablado, como dije, está vivo. Y eso se refiere a que evoluciona, a que cambia, a que lo que tú descubriste, como tú hablaste el lenguaje, no es como lo van a hablar tus nietos o tus bisnietos o nada por el estilo. Perdón, es que tenía que corregir algo y soy muy idiático. Y eso se le dice un lenguaje vivo, un lenguaje que tiene slang, que tiene manerismos coloquiales, que tiene neologismos, que el significado de las palabras va cambiando dependiendo el uso. O dependiendo el contexto en el que se utiliza. Un lenguaje muerto como el latín es que ya nadie lo habla, ya nadie vive en él, ya nadie piensa en él, ya nadie se comunica en él. Eso significa que lo que se sabe de latín, lo poco que se sabe y es del latín vulgar, no del latín elegante y noble, está en piedra, no se puede cambiar, no se puede modificar. A diferencia del español, que pues los dialectos de... Y no nos vayamos tan lejos. Lo que se habla en Guatemala, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, no es lo mismo que se habla en México o en cada uno de esos países. Ananas y piña, por así decirlo. No hay... Son lenguajes que aún se utilizan. En corto, un lenguaje vivo es un lenguaje que se habla, es un lenguaje en el que se escribe, es un lenguaje que
que evoluciona a través de los tiempos, por eso se le conoce vivo. Hoy en día todo idioma que hables, ya sea inglés, español, francés, chino, etcétera, son lenguajes vivos, son lenguajes que como nosotros lo estamos hablando generacionalmente, no es como se va a hablar dentro de 20 años, dentro de 30 años. Vean cómo hablaban sus abuelos o cómo hablaban los abuelos de los abuelos y ahí se van a dar cuenta del día y la noche que es el idioma. Y también esto influye en el proceso de traducción. Porque estás traduciendo un lenguaje muerto, está fácil. Las palabras significan esto, no hay cambio, no hay evolución. Cuando estás traduciendo un lenguaje vivo, tienes que darte cuenta de si es, qué lenguaje, qué tono del lenguaje está utilizando. Está usando un tono elevado, un tono coloquial, está utilizando mucho slang, lo está utilizando más neutro, que el tipo de voz que está utilizando, las inflexiones escritas que está utilizando, las muletillas que está utilizando. Todo eso lo tienes que tomar en cuenta y todo eso lo tienes que respetar, porque a final de cuentas es la obra de otro. Los traductores son héroes silenciosos, son merecen más reconocimiento del que reciben porque si yo hablo con una persona en inglés sobre un libro que yo leí en español y esta persona en inglés y, y puedo hacer referencias que se entienden en cuanto a tono, en cuanto a bromas y todo eso, el traductor hizo un excelente trabajo. También ayuda que vengo de México, en donde tenemos, ahora sí que perdona a toda Latinoamérica, pero tenemos el mejor trabajo de doblaje por mucho tiempo. Desde, o sea, perdón, en nuestra época de oro fuimos amos, maestros y impresionantemente buenos en el doblaje, que es una traducción. Y lo que hacíamos mucho y lo que hacemos mucho en México es, no solo traducíamos las cosas, traducíamos el tono, traducíamos las bromas. Cuando, por ejemplo, uno de los dos ejemplos más famosos que ahorita se me viene a la cabeza como niño de los 90, James de Pokémon, o el equipo Rocket en Pokémon, y Kaine de los chicos del barrio. Una vez que las obligaciones de traducción fueron más ligeras, empezaron a sacar momentos más memorables, como el famoso Soy Moltres, el guajolote Macías, de James del equipo Rocket, o cuando mencionaba al Chavo del 8, o cuando mencionaba Zapocatzla, y cosas muy mexicanas. Y eso lo que hizo es, no solo tradujo lo que habló, sino tradujo la intención. En japonés, ciertas cosas repetitivas funcionan, porque así están diseñados esos animes. En español no. Así que lo que hicieron es cambiaron lo que no funcionaba del idioma japonés al idioma español y pusieron algo que funcionaba en el idioma español. Lo mismo con los chicos del barrio. Muchos de los, pues el slang y lo coloquial que medio no manejaba el idioma inglés a la hora de traducirlo en español y cuando se soltó se volvió mucho más juguetón, mucho más referencial, perdón, porque así somos los mexicanos, si se habla en México, hablamos con referencias, hablamos muy coloquial, hablamos con cierto sentido del humor. Por eso nuestro número uno decía cosas como, no hombre, si yo soy una cosa pero bárbara, o algo que era muy popular en esa época es o sea, hello, también lo decía número uno. Y eso lo que hace, eso lo que produce es que la gente que consume esa traducción se identifique de una manera tan personal con el producto como lo hacen los del idioma original. Aunque hay bromas que no podamos entender y no podamos compartir, la intención queda ahí. Es parte de nuestra infancia y es una parte importante. Y esto, que ya lo mencioné, viene a las dos escuelas que les quiero mencionar de traducción, a los dos enfoques. ¿A qué te vas a ir? ¿Te vas a buscar a que el feeling sea el mismo en las dos historias o que la intención y la recepción sea la misma? Aunque él haya dicho de que parezcan que sean lo mismo o sea la misma meta, no necesariamente. Si traduces la misma intención o que la obra tenga la misma intención en todos los idiomas, pues el idioma original va a ser más fuerte, va a tener más peso que los otros porque
porque a la hora de traducirlo con la misma intención vas a estar perdiendo algo, vas a estar perdiendo algo intangible que no es verbal o que no está escrito, un it. Sin embargo, si te decides ir por porque la intención, o más bien, se me olvidó cómo lo dije, pero que la intención de la obra sea la misma en todos los idiomas, o que la recepción y que la idea sea la misma en el sentido de que como se reciba en Estados Unidos, se reciba en otros países, creo que por ahí va más la cosa, creo que ahí me estoy explicando mejor. Si esa es tu segunda vuelta, vas a cambiar mucho el tono, vas a cambiar mucho las palabras y lo que vas a perder es vocabulario y hasta igual ciertos juegos de palabras. Pero lo que vas a hacer es vas a ponerlos los del idioma al que se está traduciendo para que se produzca el mismo efecto de personalización, de entrañable de uno a otro. Por ejemplo, en el caso del primero, de cambiar, de que la traducción sea recibida de la misma manera del uno al otro, son las traducciones muy contemporáneas. De que sí vamos a poner coloquialismos y cosas así, pero lo vamos a poner para que la misma película, o sea, se entienda que es la misma película en inglés y en español. Véase Deadpool, véase cualquier objeto o cualquier traducción contemporánea. Véase todo lo que hace Disney, Latinoamérica. En los 90, en Shaman King, en Don Gato y su pandilla, en el propio Dragon Ball, lo que se buscó es que fueran el mismo tipo de hit en cada país. Eso significa que a Freezer le dieron malditos insectos, no, a Vegeta le dieron malditos insectos, dejamos los nombres de los ataques en japonés porque no había traducción literaria y se perdía mucho el ritmo del idioma. Dejamos la misma música, nos atrevimos a quitar canciones y músicas en ciertas escenas. En Nogati y su pandilla a Demóstenes lo hicimos tartamudo, a Cucho lo hicimos yucateco. Todos esos cambios fueron porque se decidió en esa época que lo importante no es que la misma obra tuviera la misma recepción en todos los países, o más bien que se sintiera la misma obra en todos sus países, sino que la recepción en cada país es como si en ese país hubiera salido el producto. Creo que es lo más difícil que he estado intentando explicar, así que lo voy a decir. Los dos tipos de traducciones, que la intención de la obra sea la del idioma original en todas las traducciones, o que todas las traducciones se sientan que vienen del mismo país. Creo que a eso es a lo que quería llegar, de los dos tipos de intención de traducción. No lo dije bien al inicio, soy humano, soy imperfecto, what of it. Y por eso México fue el rey de las traducciones de los doblajes en español y en el doblaje en general por muchos años. Porque obras que nos llegaban las hacíamos sentir que salían de México. Aunque luego decían traducción en Caracas, Venezuela y cosas así. La traducción al doblaje era el doblaje latino-mexicano y se hacía un esfuerzo para que se sintiera mexicano. Obviamente eso salía más caro, salía con más esfuerzo, salía con más tiempo. Así que muchas empresas decidieron de que no. La misma recepción va a ser la del idioma original. Queremos que así se sienta como si es la obra original en todos los lugares. Y por eso, pues las traducciones ya no son tan memorables como lo eran antes. Ya no hay ay, ¿quién apagó la vela? Ya no hay ya no hay idiomas del renacimiento de Disney. Anyway. Y eso es lo que quiero decir de traducción. Porque luego viene la adaptación. Y la adaptación es otro monstruo completamente distinto. Digo que viene de la traducción porque al final de cuentas cambiar un texto a otro lenguaje, a otro formato, es una traducción. Es decir, aunque no lo estás cambiando de español a inglés, sino de libro a cine, o de libro a serie, o de libro a cómico, de estás traduciendo un lenguaje a otro. Es un lenguaje completamente distinto, es un lenguaje, pasas de un lenguaje de imaginación a un lenguaje audiovisual, y las reglas, aunque son las mismas, se aplican de manera distinta. Por ejemplo, vamos a agarrar las buenas adaptaciones, la trilogía del Señor de los Anillos, vamos a hablar de las
Ocean's Eleven, todas esas grandes remakes o adaptaciones que vinieron de un cómic como Snowpiercer, todo eso, la primera pregunta que se hacen o que se tienen que hacer es ¿qué quiero perder? Por ejemplo, si estoy traduciendo un libro, obviamente no voy a traducirlo todo. La traducción perfecta sería... Ahorita les muestro la traducción perfecta de un libro. Esto. Ponerlo en pantalla, un libro así, esa es la traducción perfecta, porque están las palabras y simplemente estás poniendo el libro en pantalla, literalmente. Cuando vas a adaptar algo de escritura a cine, que es los ejemplos más famosos, sí tienes un poco que entrar con la decisión de qué vas a cambiar o qué es lo que vas a querer adaptar. Si vas a querer adaptar la trama uno a uno, pues te vas a tener que dedicar a traducir únicamente pues lo más importante, a quitar mucho de la carne, mucho del relleno de los libros. Y al traducirlo de uno a otro vas a perder, puedes llegar a perder, y es muy probable que llegues a perder, sensaciones, tonos, significados, todo eso. Una buena traducción, como El Señor de los Anillos, lo que dijo es, no solo tengo que traducir la trama, o sea, los bits importantes de la trama, sino sino tengo que adaptar el tono, tengo que adaptar las ideas, tengo que adaptar ese factor que no está en lenguaje, que no está en escrito, que no está... El it de la obra es lo que me tengo que traducir. Y una vez que estás traduciendo ese it, lo que estás traduciendo es tu versión de esa historia. Por ejemplo, las escenas de combate en espadas en las películas de los Anillos no siguen las de los libros, porque en los libros Tolkien puso que utilizaban escudo y espada, y si hay algo notoriamente difícil de coreografiar, es una pelea con un escudo. Así que lo cambiaron a mandobles, lo cambiaron para que funcionara ante el lenguaje del cine. Una adaptación es una traducción un poco más machina, en el sentido de que tienes no solo que aplicar lo mismo de una traducción de un idioma a otro, si quieres que sea el mismo tono del libro o quieres que se sienta que la obra vino de una película, o sea, que la adaptación es el lenguaje original de esta historia, que es usualmente donde las adaptaciones funcionan más. Y una vez que decides eso, tienes que decir, pues, la visión del director, que todo esté unificado, que todo funcione, que aunque esté cambiando las cosas, que aunque esté adaptando las cosas, que aunque sea la visión de un director, la obra siga siendo la misma. Tienes que ir manejando cosas más complicadas porque estás cambiando de un idioma a otro, pero es como si lo cambiaras de español a chino sin... Y el chino no lo tiene escrito, por así decirlo. Es algo conceptualmente muy fácil de entender, pero cuando lo intentas explicar te das cuenta de lo difícil que es una adaptación. Sobre todo una adaptación buena. Por ejemplo, otro gran ejemplo de una buena decisión de la adaptación, el personaje de Aragorn en la película del Señor de los Anillos. En el libro, Aragorn siempre buscó ser el rey, nunca tuvo la duda que tenía en la película. Pero como eso no hace interesante a un personaje en una película, especialmente un personaje importante, en un libro se puede explicar porque pues estás manejando varias narrativas, estás explicando otras cosas, y no, ese no es el enfoque. Pero meterle la duda, meterle el miedo, darle un desarrollo de personaje a Aragorn en la película que no existe en el libro, ayudó a la película, ayudó que la línea de Aragorn se sienta como una línea importante que seguir. Porque, ¿por qué Batman contra Superman es una mala adaptación? Porque aunque visualmente sí tiene un lenguaje muy similar a de los cómics y hay escenas que parecen que si les pones pausa están salidas de un cómic, el director puso demasiado de sí. El director malentendió al personaje.
cuando Peter Jackson adaptara a Aragorn, lo entendió bien, tiene que ser una persona noble, una persona sin masculinidad tóxica, alguien a que tú seguirías. Eso es Cristo Rey, Aragorn, básicamente. Y así se traduce a la película, solo que en lugar de ser Cristo Rey después del desierto, te ponen a Aragorn pasando por el desierto. Esa es la diferencia y por eso funciona bien, porque es el mismo tema, el mismo tono, la misma idea, pero cambiada de un idioma de cómo funciona un idioma a cómo funciona en otro. En Batman v Superman, ¿por qué no funciona? Porque los dos personajes pierden elementos. Batman empieza a matar, Superman se pone que no va a hablar con las personas, especialmente con Batman, y luego lo de Martha. Estuvo mal manejado porque, porque no respetó la idea o el tema detrás de los personajes. Y como estuvo manejando de que eran esos personajes, o sea, si tuvieran manejado que es en otra tierra y estoy contando una diferente versión de estos personajes que no siguen lo establecido, va, te lo compra. Pero como el director, el escritor, Zack Snyder, dijo que no, esto es, o sea, lo quiero hacer realista, lo quiero hacer correcto, pues se perdió la magia. Es difícil, es difícil adaptar, es difícil traducir. Porque cuando el cambio lo haces bien y el cambio es bien recibido, todo el mundo te va a aplaudir. Cuando el cambio es mal recibido o la adaptación es mal recibida, te van a dar nalgadas y bofeteadas y cómo te atreves a tocar las cosas que a mí me gustan. Eso es lo que va a pasar. Por eso digo que son los héroes no cantados en las obras. Y también depende mucho, pues, el proyecto que les llegue ni la intención del proyecto, porque un traductor se puede esmerar en hacer la mejor traducción del mundo, la mejor adaptación, que si ves eso en pantalla es igual de buena que el libro, igual de pesada o hasta cierto punto mejor uno que el otro, pero lo que el estudio busca o que lo que el cliente busca obliga al traductor, obliga al adaptador a bajar la calidad, a cambiar las cosas. Así que si ven algo que no les gusta, si ven una adaptación, una traducción de su obra favorita, no se enojen con el traductor o no se enojen con el que lo adaptó. Enójense con los estudios, enójense con lo que hay detrás. Si no les gustó algo, demanden al que lo produjo, al que tuvo la batuta en ese sentido, porque el director, porque el traductor, todos están atados a eso. Y si demandan mejor, y si le demandan mejor a ellos, les van a dar más libertad a los escritores, más libertad a los traductores, a los directores, cosas así, para hacer cosas más interesantes con la obra. Porque hay que entender que por más buen traductor, más buena adaptación que sea, la obra original ya existe. Si la, si la traducción moderna no te gusta, regresa a la original. Si la adaptación moderna no te gusta, regresa a la que a ti te gustó. Está posible, no, lo que ya existió no puede dejar de existir. Pero sí podemos demandar y sí podemos exigir que las nuevas adaptaciones o que las nuevas traducciones estén a la par de lo que nosotros buscamos del original. Y ahí es como nosotros entramos como cliente en esto y esta es otra plática para esto. No estoy aquí para educarlos. Eso está en su familia y su carrera. Pero sí estoy aquí para decirles de que no chinguen a los traductores, no chinguen a los guionistas, no chinguen a los actores ni nada. Porque adaptar y traducir es difícil. Es tan difícil como escribir, sino yo diría un poquito más. Porque hay muchas cosas más que tienes que tener en consideración cuando estás traduciendo un texto de un idioma a otro y cuando estás adaptándolo de un lenguaje a otro. Este fue un mini stream en donde me sentí bien pinche de brillante. Pero lo quería hacer porque yo ahorita estoy traduciendo historias, yo estoy trabajando con las traducciones de otras cosas. Y sí, cada vez noto y cada vez me doy cuenta de lo difícil que es, del trabajo lento. Si ustedes contratan a un traductor, si el traductor les da una fecha y esa fecha no la cumplen, sí hablen con él, sí demanden que se cumplan las fechas, no sean un tapete. Pero si el traductor les pide más tiempo, denle más tiempo, porque no saben las complicaciones que es traducir algo al otro. Cuando se trata de la traducción, cuando se trata de una adaptación, existe un triangulito que es rápido, barato y bien hecho. No vas a poder escoger los tres. Vas a tener que siempre escoger dos. Y yo les recomiendo que escogen bien hecho
y posiblemente barato, porque capitalismo. Así que no les va a tomar, así que no va a ser rápido. Tengan eso en mente si quieren contratar a un traductor, si quieren tratar a un adaptador. He sentido que ese stream no tiene mucho sentido, que me estoy muy como medusa ahí flotando sin cerebro y nada más hablando. But it happens. Moraleja. Hay dos tipos de traducción, que es si quieres que el texto original sea el fuerte, sea el que se sienta en tu traducción, o si quieres que cada país sienta que la traducción es el idioma original. Adaptar y traducir es muy difícil. Respeten a los traductores, respeten a los adaptadores, chingan a los estudios y demanden que los adaptadores y los traductores tengan tiempo para hacer las cosas bien. Soy Diego, soy escritor. Estoy bien. Fue un día raro. Los veo el jueves para el siguiente Crónicas de un Debray anunciado. Siempre tomen agüita y sean buena gente.